Lo que acaba de decidir Ali Khamenei no es una jugada arriesgada, es un suicidio político en tiempo real. Al cruzar la línea roja frente a un Donald Trump que ya no tiene frenos, Irán ha firmado su propia sentencia de muerte. Y la respuesta de Estados Unidos no es retórica. Lo que estamos viendo es el inicio de la liquidación total de un régimen. La guerra hoy ya no es una posibilidad remota. Es el hecho que está redefiniendo el mapa mundial mientras hablo. Washington ha decidido responder con todo, y eso significa que el tiempo de la diplomacia se acabó para dar paso a la fuerza bruta. Pero cuidado, porque las esquirlas de este suicidio no se van a quedar en el Medio Oriente. Van a impactar directamente en el precio de tu gasolina, en el valor de tu moneda y en la presión que vamos a sentir aquí, en México. Yo soy Javier Ortega. Si quieres entender la realidad cruda de este conflicto sin los filtros de la corrección política, suscríbete al canal ahora mismo y quédate. Porque lo que está en juego es mucho más que el destino de un solo país. Lo que estamos viendo en los titulares de todo el mundo hoy, esa palabra suicidio pegada al nombre del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, no debe interpretarse con la literalidad ingenua de quien lee una nota roja. No estamos hablando, al menos por ahora, de un acto físico en un búnker solitario. Estamos hablando de algo mucho más grave, mucho más consecuente y, definitivamente, mucho más peligroso para el equilibrio global. Estamos hablando de un suicidio estratégico, un suicidio político. Una decisión tomada en Teherán que equivale a firmar la sentencia de muerte de un régimen que ha durado más de 40 años y que hoy, ante el regreso inminente y agresivo de Donald Trump a la Casa Blanca, ha decidido que no tiene nada más que perder. Vamos a poner las cosas claras desde el principio, porque aquí no estamos para suavizar la realidad ni para repetir la propaganda de un lado o del otro. Lo que ha ocurrido es que Irán ha cruzado la línea roja definitiva. Ya sea mediante un avance nuclear irreversible al 90% de enriquecimiento, o mediante un ataque preventivo fallido contra activos estadounidenses en el Golfo, el hecho concreto es que la teocracia persa ha decidido jugar su última carta. Y la respuesta de Estados Unidos no se ha hecho esperar. Pero ojo, porque no es la respuesta que vimos con Biden. No es la respuesta de las sanciones diplomáticas o los comunicados de condena en la ONU. La respuesta que se está desplegando mientras hablo con ustedes es la doctrina de la liquidación. Donald Trump no está interesado en cambiar el comportamiento del régimen. Está interesado en que no haya régimen. Y esa distinción es la que separa un conflicto diplomático de una guerra total. Por eso el título de este análisis es duro, porque la realidad es dura. Khamenei se ha suicidado políticamente al retar frontalmente a una administración estadounidense que no busca la contención, sino la aniquilación de la capacidad estatal de su enemigo. Muchos se preguntarán, y es la pregunta lógica que cualquier persona racional se hace, ¿por qué ahora? ¿Por qué un líder anciano, conocido por su cautela, conocido por tejer redes de influencia en las sombras, decide salir a la luz y ponerse una diana en el pecho? La respuesta es la desesperación. No es valentía, es cálculo de supervivencia. En Teherán han hecho las cuentas. Saben perfectamente que la estrategia de paciencia estratégica que funcionó con los demócratas se acabó. Saben que el equipo de Trump trae bajo el brazo un plan de asfixia económica que colapsaría a Irán en cuestión de 6 meses. Piénsenlo fríamente. Si ustedes fueran el régimen iraní y supieran que en 6 meses su economía va a dejar de existir, que no van a poder vender ni un barril de petróleo, que la inflación va a provocar revueltas internas, que los van a sacar del poder arrastrados por las calles, ¿qué harían? Khamenei ha decidido que es mejor morir matando que morir de hambre. Ha apostado a que una crisis militar, un caos en el estrecho de Hormuz, un miedo global a la guerra, podría obligar a Estados Unidos a negociar. Es la psicología del jugador que ha perdido todo y pone las escrituras de la casa en la última mano de póker. Pero se ha equivocado. Y ese error de cálculo es lo que nos tiene hoy al borde del precipicio. Khamenei creyó que el miedo al caos frenaría a Trump. Pero Trump, y sobre todo el círculo de halcones que lo rodea, no ven el caos como un problema. Lo ven como una oportunidad. Para Washington, este suicidio iraní es la excusa perfecta, el casus belli que estaban esperando, o que Benjamín Netanyahu les estaba pidiendo, para terminar el trabajo que empezaron hace décadas. Hablemos claro de la respuesta de Estados Unidos. Cuando decimos que responde con todo, hay que entender la magnitud militar de esto. No van a ver, al menos inicialmente, a 100.000 soldados desembarcando en las playas de Irán. Eso es guerra del siglo pasado. La guerra de hoy, la guerra que le gusta a Trump porque es barata en vidas estadounidenses y devastadora en impacto, es la guerra aérea y cibernética. El objetivo no es ocupar Teherán, el objetivo es decapitar al Estado. Estamos hablando de ataques masivos contra búnkeres de mando, contra las instalaciones nucleares de Natanz y Fordow,
y lo más crítico para el mundo y para nosotros en México, contra la infraestructura petrolera. Aquí es donde entra el verdadero juego de poder, el que no les explican en los noticieros de la noche. Si Estados Unidos destruye las terminales de exportación en la isla de Kark, por donde sale la inmensa mayoría del crudo iraní, no solo está matando al régimen, está mandando un mensaje brutal a China. Y quiero que presten mucha atención a esto porque es la clave geopolítica del conflicto. China compra el 90% del petróleo que Irán logra vender, saltándose las sanciones. Irán es la gasolinera barata de Pekín. Si Trump vuela esa gasolinera por los aires, le está cortando el suministro energético a su mayor rival global sin dispararle una sola bala a un soldado chino. Es una jugada maestra de crueldad estratégica. Pekín se queda sin energía barata, sus costos de producción suben y su economía se tambalea. Y lo más humillante para Xi Jinping es que no puede hacer nada. Absolutamente nada. China no va a ir a la guerra contra Estados Unidos para salvar a los ayatolás. Emitirán comunicados furiosos, sí. Vetarán resoluciones en la ONU también. Pero no van a mandar su flota a ser hundida en el Golfo Pérsico. Irán está solo. Y esa soledad es lo que hace que este suicidio sea tan trágico y tan peligroso. Ahora, bajemos esto a nuestra realidad. Porque sé que hay una tendencia en México a ver estos conflictos como si fueran una película de Hollywood, algo que pasa allá lejos, en el desierto, y que no nos toca. Esa mentalidad es peligrosa, esa mentalidad es la que nos hace vulnerables. México no es un espectador en este teatro global, somos una pieza, queramos o no. El primer impacto, el más inmediato, es el petróleo. Y aquí es donde la narrativa oficial siempre trata de marearnos. Nos dirán que si sube el petróleo, a Pemex le va bien porque exportamos crudo. Es una verdad a medias, y las verdades a medias son las peores mentiras. Sí, Pemex venderá más caro el barril de mezcla mexicana. Pero, ¿recuerdan que importamos la mayoría de la gasolina que consumimos? Si el precio internacional se dispara a 120 o 150 dólares por barril, porque el estrecho de Hormuz está en llamas, el precio de la gasolina en Estados Unidos se va a las nubes. Y por consecuencia, el precio de la gasolina que compramos nosotros también. El gobierno mexicano tendrá entonces una disyuntiva terrible. O deja que el precio de la gasolina suba aquí, golpeando el bolsillo de todos ustedes, disparando la inflación y el costo de los alimentos, o utiliza los excedentes petroleros para subsidiar el IEPS y mantener el precio artificialmente bajo. Es decir, lo que entra por una bolsa sale por la otra. No hay ganancia real, hay estrés financiero. Hay presión sobre las cuentas públicas. Y en un año donde la economía ya está frágil, donde el déficit es un problema, un shock externo de esta magnitud, no es una buena noticia, es una pesadilla contable para la Secretaría de Hacienda. Pero el impacto económico no termina en el petróleo. Hablemos del dólar. En tiempos de guerra, en tiempos de incertidumbre, el dinero es cobarde. Los capitales vuelan a lo seguro. ¿Y cuál es el refugio seguro por excelencia, nos guste o no? El dólar y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando el mundo tiene miedo, compra dólares. Y cuando el mundo compra dólares, el peso mexicano sufre. Podemos esperar volatilidad cambiaria. Podemos ver cómo el tipo de cambio se presiona, encareciendo nuestras importaciones y complicando la vida a las empresas que tienen deudas en moneda extranjera. Y hay un impacto político, más sutil, pero más venenoso. La atención de Washington. Cuando Estados Unidos entra en modo de guerra, sus prioridades cambian radicalmente. La frontera con México deja de ser solo un tema migratorio y se convierte, en la mente paranoica de la seguridad nacional estadounidense, en un flanco vulnerable. Si Irán ha prometido venganza, si Hezbollah tiene células dormidas en América Latina, ¿dónde creen que va a poner los ojos el aparato de inteligencia de Estados Unidos? En nuestra frontera sur y en nuestra frontera norte. La presión sobre México para blindar la seguridad va a aumentar exponencialmente. Ya no será una petición amable de cooperación, será una exigencia de seguridad nacional. O controlas tu territorio, o lo controlamos nosotros. Esa es la lógica de guerra. Y con un Trump empoderado y en conflicto abierto, la soberanía de México va a ser puesta a prueba como no lo ha sido en años. Quien crea que podemos mantenernos neutrales y amigos de todos, no entiende cómo funciona el poder cuando las balas empiezan a volar. La neutralidad, para Washington en tiempos de guerra, es complicidad. Nos van a exigir alineación total. Y si el gobierno mexicano titubea, si intenta jugar al equilibrista, el costo político y económico será brutal. Regresemos al escenario del conflicto. ¿Estamos ante la Tercera Guerra Mundial? Es fundamental desmontar este miedo que venden los clickbaits. No habrá Tercera Guerra Mundial por Irán. Rusia tampoco va a intervenir directamente. Vladimir Putin es un estratega cínico. Él está mirando esto con una copa de vodka en la mano y una sonrisa.
¿Por qué? Porque cada bomba que Estados Unidos lanza en Medio Oriente es un recurso que no va a Ucrania. Cada minuto que la Casa Blanca pasa preocupada por Teherán es un minuto que no pasa preocupada por Kiev. A Rusia le conviene este caos. Le conviene que el petróleo suba, porque eso financia su propia guerra. Le conviene que Occidente se distraiga. Pero no va a sacrificar a sus soldados por salvar a Jamenei. Lo que vamos a ver es una masacre regional. Una paliza unilateral. Irán tiene misiles, sí. Tiene drones, sí. Pero no tiene fuerza aérea moderna. No tiene defensas antimisiles capaces de frenar la tecnología estadounidense e israelí. Si esto escala a una guerra total, será una guerra de destrucción sistemática de la infraestructura iraní. Y eso nos lleva al siguiente punto: el colapso del orden de 1979. Desde la Revolución Islámica, Irán ha sido el pilar del llamado eje de la resistencia. Ha financiado a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes en Yemen, a las milicias en Irak. Ha sido el arquitecto de la inestabilidad en la región para mantener su propia seguridad. Lo que estamos presenciando es el desmantelamiento de esa arquitectura. Si cae la cabeza, si cae Teherán, los brazos quedan huérfanos. Hezbollah en el Líbano, ya golpeado severamente por Israel, se quedará sin su banquero y proveedor. Los hutíes perderán su respaldo tecnológico. Siria, con Assad, quedará colgada de la brocha, dependiendo totalmente de una Rusia que tiene sus propios problemas. Estamos ante un cambio de mapa, un rediseño de Medio Oriente a sangre y fuego. Y aquí entra la condición humana, la tragedia de la arrogancia. Tenemos a dos hombres ancianos decidiendo el destino de millones. Khamenei, con más de 80 años, aferrado a una visión teológica del mundo, creyendo que el martirio es una estrategia válida. Y Trump, con más de 70, aferrado a su ego y a su necesidad de demostrar que es el hombre más fuerte de la historia. Es un choque de egos geriátricos con armas nucleares sobre la mesa. Khamenei apostó su resto. Creyó que podía farolear una vez más, creyó que Occidente era débil, decadente, temeroso. No entendió que la debilidad de ayer invitó a la agresión de hoy, y que el péndulo político en Estados Unidos se rompió hacia el otro extremo. Ya no hay nadie en la Casa Blanca preocupado por los derechos humanos en Irán o por la estabilidad de los mercados a corto plazo. Hay gente que quiere ver arder el legado de los ayatolás. Y cuidado con la narrativa de el pueblo iraní unido. Eso es falso. Irán es una olla de presión interna. Hay millones de jóvenes, mujeres, profesionales, que odian al régimen tanto o más que Trump. Si ven que el poder central se resquebraja, si ven que los temidos guardias revolucionarios son humillados militarmente, es muy probable que veamos un estallido social interno. No una defensa patriótica del régimen, sino una guerra civil para derrocarlo. Y eso, señores, es el verdadero abismo. Un Irán en guerra civil, con armas por todos lados, con facciones luchando por el control, es un escenario de pesadilla que hará que Irak o Siria parezcan juegos de niños. ¿Qué significa esto para el futuro inmediato? Significa que entramos en una era de volatilidad extrema. Las reglas viejas se rompieron, la diplomacia ha fallado. La ONU es un adorno irrelevante. Lo que impera ahora es la ley del más fuerte. Y en ese mundo, los países que no tienen fuerza propia, los países que dependen de la buena voluntad de otros, como México ha dependido tantas veces, están en peligro. No quiero que se queden con la idea de que mañana se acaba el mundo. El mundo seguirá girando, pero será un mundo más caro, más violento y más impredecible. La lección que debemos sacar de este suicidio de Khamenei es que los errores políticos se pagan. La soberbia se paga y la dependencia se paga. Irán dependió de que China lo protegiera y China no apareció. Dependió de que Rusia lo ayudara y Rusia miró a otro lado. Dependió de que Estados Unidos tuviera miedo y Estados Unidos respondió con furia. Para México, la advertencia es clara. En este nuevo orden global, nadie va a venir a salvarnos. Si nuestra economía depende de que no haya guerra en Medio Oriente, somos vulnerables. Si nuestra seguridad depende de que Estados Unidos no se enoje, somos vulnerables. Lo que está pasando hoy con Irán es un espejo brutal de lo que pasa cuando un país pierde la capacidad de medir su fuerza real frente a sus adversarios. Así que, cuando vean las noticias esta noche, cuando vean las imágenes de fuego en el cielo de Teherán o de barcos ardiendo en el Golfo, no piensen pobrecitos. Piensen en el juego de poder. Piensen en quién gana y quién pierde. Gana el complejo militar. Gana la estrategia de fuerza bruta. Pierde la estabilidad. Pierde el ciudadano común que pagará la gasolina más cara. Y pierde la ilusión de que vivimos en un mundo civilizado donde las cosas se arreglan hablando. Esto es un ajuste de cuentas histórico. 40 años de tensión se están resolviendo en una semana de furia. Y nosotros, aquí,
tenemos que estar muy despiertos. Cuiden su economía personal, no se endeuden en dólares y no crean en los discursos que minimizan el riesgo. La tormenta ha llegado, y aunque el rayo cayó en Medio Oriente, el trueno se va a escuchar muy fuerte aquí en México. No se trata de ser pesimistas, se trata de ser realistas. Se trata de entender que la geopolítica no tiene moral, tiene intereses. Y hoy, los intereses de las grandes potencias han decidido que es hora de la guerra. México debe mirar esto con ojos abiertos, sin romanticismos, y prepararse para navegar en aguas muy turbulentas. Porque si algo nos enseña la historia, es que cuando los elefantes se pelean, la hierba es la que sufre. Y en el patio trasero de Estados Unidos, nosotros somos la hierba. Manténganse atentos, la información va a fluir rápido y va a haber mucha mentira, mucha propaganda de ambos bandos. Aquí seguiremos desmenuzando la verdad, le duela a quien le duela. Porque al final del día, entender el juego es la única forma de no ser aplastados por él.